Buenos días, buenas tardes. Un agradecimiento especial a la organización del Congreso, que a pesar del año tan especial que hemos tenido, han podido llevarlo a cabo. Esperamos disfrutarlos todos. La tradición es uno de los valores fundamentales en el conjunto de géneros que constituyen los folclores nacionales, regionales, por lo que los músicos que han desarrollado modificaciones en sus rasgos muestran un fuerte posicionamiento frente a los marcos constreñidos e inalterables que parece establecer este valor esencial. La historia del folclore musical argentino apenas comienza a ser estudiada, y como en otras historias, la tensión entre tradición e innovación es uno de sus ejes. En la década de 1960, algunos artistas comenzaron a desarrollar un conjunto de renovaciones que abrieron el camino para una escena diversificada. 2 décadas más tarde, una nueva generación de músicos retomó esta línea, marcada por la música de Eduardo Lagos y el Chango Farías Gómez, entre muchos otros, con otras características en sus innovaciones. A comienzos de la década del 80, Raúl Carnota, guitarrista y cantante, se presentaba en pequeños locales en formato de trío junto al percusionista Rodolfo Sánchez y al pianista Eduardo Spinazzi. A partir de 1981, se sumó quien fuera la mujer de Carnota por aquellos años, la cantante Zuna Rocha. El particular estilo en la interpretación de la agrupación y de las composiciones de Carnota incorporó a una buena cantidad de jóvenes algo desencantados del tradicionalismo de la escena principal, agrupaciones salteñas y santiagueñas, que llevaban años de trayectoria luego del boom de la década del 60 sin demasiadas renovaciones. En 1983 lanza su primer disco, Zuna Rocha Raúl Carnota, el mismo año en el que Mercedes Sosa edita Como un pájaro libre, con 2 piezas de Carnota, Grito Santiagueño y Salamanqueando pa' mí, también registradas en el disco del dúo. En esta ponencia analizo el disco Zuna Rocha Raúl Carnota, particularmente algunas de las composiciones y arreglos del cantante y guitarrista, haciendo énfasis en su figura como innovador en el folclore argentino. De este modo, intento mostrar 2 tipos de innovaciones: las que proponen modificaciones desde el lenguaje musical del género y las que surgen de la inclusión de rasgos musicales de otros mundos de género. Antecedentes. Raúl Carnota pasó gran parte de su infancia y adolescencia en la ciudad de Mar del Plata y se trasladó nuevamente a Buenos Aires, lugar donde había nacido, para estudiar una carrera universitaria. Según él cuenta, un accidente le hizo dejar su proyecto de ser veterinario y por esta razón cambió su rumbo y se dedicó plena y profesionalmente a la música. En Mar del Plata, tuvo su primer bombo legüero y luego una guitarra. Así fue que comenzó su trayectoria profesional como bombista de Adolfo Ábalos, quien en esos años, la década de 1970, desarrollaba su carrera solista por fuera del histórico grupo con sus hermanos. Los Hermanos Ábalos fue una de las agrupaciones que hegemonizaron el folclore de conjunto y contribuyó decididamente a la consolidación de los rasgos musicales de los géneros en este repertorio, por lo que Carnota inició su carrera como profesional en el folclore junto a uno de sus forjadores. Yo tuve la suerte de trabajar como músico, entre tantos trabajos que hice, esos 10 años, de músico de Adolfo Ábalos, que es el de los Hermanos Ábalos, y con ese hombre aprendí un montón. En ese momento, Adolfo Ábalos se encontraba realizando un espectáculo con Enrique Mono Villegas y Horacio Salgán, lo que muestra la apertura del folclorista a otros mundos de género. Este dato resulta importante porque manifiesta que el joven Carnota se formó desde sus comienzos en un ámbito de músicos que convivían armónicamente entre distintos mundos de género. Además, él también gustaba del rock de aquellos años. Eduardo Spinazzi es un pianista autodidacta, rosarino, que se formó con su padre y su tío Tucho Spinazzi, director artístico de Emi Odeón durante el boom del folclore. Este entorno familiar produjo que desde joven conociera a grandes referentes como Atahualpa Yupanqui, Adolfo Ábalos, Jaime Torres, entre otros, que pasaban por su casa de Rosario. Estudió un año en el Instituto de Música de esa ciudad y siempre tuvo un piano en su casa. Cuando se mudó a Buenos Aires para tocar con Carnota, el primer ensayo fue en la casa del Mono Villegas. Rodolfo Sánchez fue un notable percusionista cordobés que, según cuenta Carnota, antes de integrar el trío con él y Spinazzi, había tocado rock.
Zuna Rocha, también cordobesa, había comenzado su carrera solista poco antes de conocer a Carnota e integrar la formación para este disco por decisión de la compañía grabadora. Lo que vinculó a estos músicos fue una mezcla de conocimientos de primera mano del folclore profesional de la corriente principal, la participación y escucha de otras músicas por fuera del folclore y un deseo de renovar las manifestaciones más tradicionales de este repertorio. Esta combinación de músicos porteños con provincianos, algunos de ellos con formación académica y en general con ambientes familiares de artistas o músicos, también caracterizó la generación anterior de la música que se denominó proyección folclórica. Me refiero a Waldo de los Ríos, Eduardo Lagos, Domingo Cura, Quelo Palacios, Dino Saluzzi, Chango y Marián Farián Gómez, Manolo Juárez, estos últimos son una generación intermedia, entre muchos otros. Todos ellos, responsables de la renovación en el folclore profesional en Argentina, se mantuvieron al margen de la corriente principal. Sin embargo, todos, incluidos Carnota y Spinazzi, tuvieron algún contacto directo con los músicos de esa corriente. Así es que dentro de este conjunto de músicas pueden observarse tanto piezas que mantienen los rasgos formales y rítmicos de los géneros estandarizados, como piezas con innovaciones en sus formas, muchas de ellas deudoras del jazz, que se vinculan con el folclore en los ritmos o melodías. Esta diferenciación es importante por la significación que tienen los rasgos jerarquizados, como las formas y los esquemas rítmicos melódicos y de acompañamiento en ciertos géneros, más allá de las coreografías fijas de las danzas. También es posible distinguir quienes buscaron innovaciones tímbricas mediante la incorporación de instrumentos no tradicionales para el folclore, instrumentos eléctricos, batería, y la incorporación de efectos en los instrumentos o en las voces, y de aquellos que decidieron mantener las instrumentaciones tradicionales. Todos estos músicos convivieron durante la década de 1970 en Buenos Aires, en una escena que desde los 60 venía propiciando las innovaciones tal como lo caracteriza Juliana Guerrero en La música de proyección folclórica en Buenos Aires, una disquisición sobre la escena musical. El disco. En dos artículos anteriores a este trabajo, Tomás Mariani analiza algunos aspectos del long play Zuna Rocha, Raúl Carnota y de la samba Grito Santiagueño que desarrolló también aquí. Publicado en 1983, el disco incluye una diversidad de géneros que mantienen los rasgos estandarizados en relación con las formas y con el ritmo y ciertos rasgos melódicos armónicos. Sin embargo, es en estos últimos, el ritmo y la configuración melódica armónica, en los que se encuentran las innovaciones que voy a mostrar en este trabajo. Raúl Carnota y Zuna Rocha son los cantantes solistas y se van alternando en las diferentes piezas en el orden propuesto en el disco. Solo en El Seclanteño y en La Vidala del Último Día cantan ambos, realizando arreglos vocales, y estas piezas se ubican en casi la mitad del disco. Solo en dos oportunidades aparece el canto tradicional paralelo, El Seclanteño y la última estrofa de la Sachapera. Tal vez sea esto algo deliberado, como una forma de contrarrestar las ya conocidas innovaciones en la polifonía vocal desde los Huancahuá y el grupo vocal argentino por un lado y el dúo salteño por el otro. La interpretación vocal de Carnota sobresale por un estilo más desgarrado en algunos momentos y por la búsqueda de la variación rítmica de sus fraseos, como se observa en varias piezas. La voz de Rocha propone una amplia gama de recursos expresivos y también momentos de gran intensidad, como en Ese Manuel que yo canto o La Baguala, Carnaval, Carnavalcito. La sonoridad general es diáfana. Los instrumentos se escuchan sin ningún procesamiento, salvo en la reverberación de la voz, sobre todo en la de Rocha, en los cantos a dúos, como una forma de espacialidad. El piano, la guitarra y el bombo están grabados con un timbre propio del registro de la época. La ubicación espacial en la textura se organiza con la guitarra hacia el lado izquierdo, el piano algo hacia la derecha y las voces y el bombo al centro. En las chacareras que canta Rocha, la organización de la textura remite a la instalada por los hermanos Ábalos. La guitarra mantiene el tempo y el esquema rítmico característico, el bombo se mueve con mayor libertad y el piano desarrolla diferentes variantes, bajos, acordes con variaciones de los motivos rítmicos del esquema de acompañamiento, arpegios y contramelodías. Sin embargo,
Spinazzi omite duplicar las melodías de la voz, como sí realiza en muchas ocasiones Adolfo Ábalos, y su propuesta presenta una gran cantidad de variaciones en los segmentos que se reiteran en cada pieza. Tanto en las chacareras cantadas por Carnota, como en las piezas con tempo lento, se escuchan otras densidades texturales y otros intercambios entre la guitarra y el piano. Innovaciones. Las innovaciones se centran en los rasgos rítmicos y melódico-armónicos, tal como el mismo Carnota se refiere en una entrevista. Utilizábamos otra armonía, explotábamos mucho más la rítmica que la música. Esta tiene una rítmica maravillosa. Uno de estos casos es el comienzo del arreglo Cuando muere el angelito, chacarera de Eugenio Carlos Inchausti y Marcelo Ferreira. Este arreglo muestra una fuerte modificación frente a las versiones anteriores. Si bien todas incorporan introducciones extensas que proponen un cierto clima relacionado al tema de la chacarera, la versión de Carnota propone otro procedimiento rítmico métrico. La pieza comienza con el bombo con un ritmo de Vidala en el compás aumentado de 3 medios. Sobre esta línea, la voz de Carnota recita una poesía que no aparece en las versiones anteriores. Con una luz en la mano. Finalizado el recitado, ingresa la guitarra con un motivo rítmico melódico reiterativo, articulando tresillos del compás de 3/4. Recordemos que la chacarera es un género que resulta de la combinatoria de los compases 6/8 y 3/4, como otros similares desarrollados en diversas culturas. El compás de 3 medios de la línea del bombo resulta de la equivalencia del valor de la negra y por lo mismo corresponde a 2 compases de los mencionados anteriormente. Ahora bien, el motivo de la guitarra se articula en tresillos del compás de 3/4, por lo que esa corchea no es igual a la corchea que comparten los compases 3/4 y 6/8 en su división regular. Instalado el motivo, Carnota comienza con la introducción cantada de la primera estrofa sobre esta base, bombo 3 medios, guitarra 3/4 en tresillos, mediante el uso de dosillos del valor de negra con puntillo, figura pulso del compás 6/8 en un fraseo algo libre. Pobre, pobre mi guaguita. Ay, 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 ayita, pobre, pobre mi guaguita. Hasta el primer interludio, que en esta versión continúa de forma instrumental y deja de lado el motivo de la versión del autor, la chacarera transcurre sin articular el esquema de acompañamiento estructural, con la línea del bombo en un compás aumentado y la guitarra y la voz desviando las divisiones regulares de los compases binarios y ternarios respectivamente. Lo que más sorprende es que esta complejidad analítica, rítmica, fluye con gran naturalidad. Hasta donde he podido indagar, este tipo de procedimiento no había sido utilizado con anterioridad y es un ejemplo de lo que propongo como innovación endógena del género. Esto sucede cuando las innovaciones surgen de los propios materiales del mismo género. En este caso, la combinatoria de divisiones binarias y ternarias en la simultaneidad. Asimismo, la posibilidad de aumentar este compás y producir una doble pulsación es otra innovación de este arreglo. El recurso de la aumentación y el uso de dosillos también aparece en el gatito de las penas, en las introducciones e interludios. Es decir, un recurso rítmico similar al de Cuando muere el angelito, pero en este caso el piano y el bombo articulan alternadamente el bajo y el acorde, grave y agudo del bombo, en las negras del compás de 3/4, produciendo el compás de 3 medios. Es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro del pecho de aquel que para el amor no supo pagar derecho. Ahora bien, volviendo a Cuando muere el angelito, además de estas innovaciones endógenas, es posible observar un tipo de innovación de préstamo que llamaré exógena, dado que proviene de otros mundos de género. El motivo rítmico melódico de la guitarra es lo que en rock se denomina riff. Parece evidente que este recurso proviene de este tipo de procedimiento que refuerza el estatismo armónico en estos dos segmentos, introducción y estrofa,
y no respeta la armonía de la composición del autor. Esto indica que en una misma pieza pueden coexistir innovaciones endógenas y exógenas. El procedimiento del riff también es utilizado en la introducción de Salamanqueando pa' mí, con un bajo caminante, articulando las negras con punto del compás de 6 octavos. Aquí la innovación, además que el motivo incluye la sonoridad blues rockera por el uso de la nota blue, cuarta aumentada en forma cromática, es que los bajos, en un conjunto de géneros de base ternaria en el folclore argentino, se mueven sobre el compás de 3/4. Otro ejemplo de innovación exógena sucede en la samba Grito Santiagueño, en la que tanto el uso de la dominante menor del segundo compás de las estrofas Los ranchos nací, me llaman el bandeño. como el acorde de sexto grado con séptima menor y novena, con el que comienzan los segundos y terceros módulos de las estrofas y el estribillo, pueden interpretarse como préstamos del mundo del rock, la dominante menor, y del blues rock del sexto, séptimo, novena. Algún mistol supo acunarme de changuito. Este último acorde aporta la quinta disminuida, el si bemol, en la línea melódica apoyando el préstamo mencionado. Estas innovaciones resultan coincidentes con la tendencia que comienza a tener una fuerza específica en el regreso de Mercedes Sosa y su actitud frente a los músicos de rock como Charly García y León Gieco. Conclusiones. El disco Zuna Rocha Raúl Carnota propone innovaciones endógenas y exógenas a los géneros del folclore profesional. Entre las primeras, el rasgo más notable es la aumentación, el uso del compás de 3 medios articulando 2 compases de 6 octavos. Al momento de esta investigación no he encontrado este recurso en discos anteriores. Eduardo Spinazzi lo reconoce y afirma: nosotros pensábamos en 3 tiempos, pero acentuando siempre blancas. Aceptábamos el primer tiempo, después el tercero, segundo, después otra vez el primero. Este recurso es utilizado actualmente en diversos grupos folclóricos y ha producido un nuevo modo de articular el acompañamiento rítmico del bombo en la chacarera. A su vez, tanto Spinazzi como Carnota afirman que ellos habían encontrado un gusto especial por el ritmo que les proporcionaban estos géneros. Al respecto, Carnota dice: explotábamos mucho más la rítmica. El rasgo exógeno manifiesto en el riff y en el uso de nota blue junto a una armonía de acordes con séptima menor y novena, propios de la tradición blues rock, coincide con el acercamiento de músicos más jóvenes al folclore que buscaban romper con los mundos de géneros estancos. Esta nueva generación era oyente del rock y del folclore sin conflictos. En este caso, la inconsistencia de las estrategias con los valores ideológicos estéticos de la tradición del folclore pueden considerarse el motor del cambio en estas innovaciones. Es decir, la aceptación tanto de músicos como de cultores de que los rasgos musicales no tienen por qué permanecer estáticos es una de las razones que favorecieron estos cambios. Asimismo, el vínculo con el rock, más que con el jazz de la generación anterior, permitió unir tradición con modernidad para los músicos que se incorporaban en aquellos años. Como afirma Guerrero, la música de proyección folclórica se destacó por lo instrumental. Sin embargo, tanto Farías Gómez como Carnota exploraron desde 2 fuentes propias de la tradición: la agrupación vocal instrumental y las formas y esquemas rítmicos de acompañamiento estandarizados. De esta forma, buscaron fundar sus innovaciones en una tradición a la que apelaban ideológicamente, como menciona la contratapa del disco que analicé. La tarea de equilibrar el contexto temático y rítmico fue lo que más nos costó, teniendo en cuenta que debía conjugarse con una intención compartida de recuperar en algunos casos y contribuir en otros al patrimonio de la memoria popular de los argentinos. Este párrafo, junto a la idea que la música rural argentina no está agotada, sugiere 2 cuestiones. Por un lado, el valor de la identificación del folclore con lo argentino, y por el otro, la necesidad de desarrollar innovaciones para demostrar que esta música no está agotada. Muchas gracias.